Bueno, pues si os parece vamos a continuar porque nos hemos retrasado, pero bueno, creo que eso habréis recuperado, por lo tanto ahora estaréis mucho más atentos, que lo habéis estado también antes. Bueno, entonces en este segundo grupo de ponencias se va a hablar, en primer lugar, un tema pues de una acción en relación con los talleres de reparación de vehículos. Después va a haber otra actuación dentro del sector primario, que os decía al principio, que es uno de los sectores en los cuales repunta la siniestralidad. En este caso, por eso también se ha incluido dentro de las diversas ponencias esta. Y terminaremos con una visión externa, podríamos decir, de Osalan. O sea, nos va a hablar, en este caso, de una visión empresarial de alguien que está en el lado empresarial. Bueno, seguimos con lo que he dicho antes. Tenéis estas hojitas. Antes ha salido una que no se entendía muy bien la letra. Entonces, si seguimos así, pues podremos facilitar la labor del diálogo al final. Vale. Entonces, en primer lugar, comienza Olga González Rubio, que es profesionalmente es ingeniero industrial. Como ya he dicho, todos los técnicos de Osalan tienen que ser técnicos superiores en prevención de riesgos laborales. Y anteriormente a esto que estoy indicando, pues ha trabajado como responsable de calidad y medio ambiente. O sea, quiere decir que tiene una experiencia complementaria e interesante desde el punto de vista de prevención. O sea, en estos campos ya ha estado en varias empresas. O sea, quiero decir que, podría decir yo, ha rodado en amplios campos de la actividad. Con lo cual, tenemos una profesional bastante completa en estos campos. Sin más, entonces, Olga, puedes comenzar. Claro. Egunon guztioi, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi labor de hoy consiste en presentaros la campaña realizada por Osalan sobre talleres de reparación de vehículos. Como ya hemos comentado antes, también hay campañas de inicio y fin. Esta sería una de estas. Esta campaña se inició en el 2011 y finalizó en el 2012. Fue realizada por diferentes técnicos de los 3 territorios, entre los cuales pues me incluyo yo. La campaña está englobada dentro del plan de gestión para Osalan del 2011, dentro del área de actuación de apoyo a empresas, pymes, y concretamente sería la acción 817 de talleres de reparación de vehículos. La justificación de esta campaña no es otra que conocer las condiciones de trabajo desde el punto de vista de la prevención de riesgos de este tipo de empresas, ¿no? De estos talleres de reparación de vehículos. Y para ellos nos planteamos una serie de objetivos a conseguir con ella, ¿no? Con la campaña. El primer objetivo era revisar y conocer las deficiencias. Una vez que se revisan las condiciones técnico-materiales, conocer las deficiencias en relación principalmente con 4 riesgos. De todos los riesgos que existen en este tipo de empresas, pues nos centramos en 4, que son un poco los que os pongo ahí, que sería el riesgo de atrapamiento, corte, cizallamiento, etcétera, pues por elementos móviles de trabajo de los equipos de trabajo. Sería el riesgo higiénico, el riesgo de caídas de objetos, riesgo de caída de personas a distinto nivel. Como segundo objetivo, pues sería recomendar una serie de medidas preventivas a las empresas para que solucionen las deficiencias encontradas en las visitas. También nos proponíamos conocer el grado de coincidencia entre las medidas que nosotros recomendábamos y las realmente planificadas por la empresa. Queríamos conocer el grado de cumplimiento de las medidas recomendadas. Y, por último, intentar completar un catálogo de recomendaciones típicas, medidas preventivas típicas en este tipo de empresas. De manera secundaria, también revisamos aspectos de gestión, como como ya hemos comentado antes, el OS5 que normalmente utilizamos en todas las campañas. Y entonces con el OS5 revisaríamos también aspectos de gestión. Pero bueno, sería un objetivo secundario. Seguimos un poquito. El campo de actuación se redujo simplemente a
a un par de epígrafes del CENAE del 2009, concretamente el CENAE 45.2 de mantenimiento y reparación de vehículos de motor y el CENAE 45.4 de venta, reparación y mantenimiento de motocicletas y de sus repuestos y accesorios. El desarrollo de la campaña constó de varias fases. La primera fase sería pues desarrollar los instrumentos metodológicos a aplicar. Lo que hicimos los técnicos de Osalan que íbamos a participar en la campaña, primeramente comenzamos por visitar un taller escuela, unos talleres de reparación de coches, que además son escuela, y entonces bueno, ahí nos pusimos un poquito, nos familiarizamos con las máquinas, los equipos de trabajo, y también hicimos un análisis pues bastante exhaustivo de los riesgos típicos que existen, y por tanto empezamos a elaborar un manual o un catálogo ya, un inicio de la elaboración del catálogo de medidas preventivas que se podían dar en ese tipo de empresas. El segundo punto para el desarrollo, pues hicimos un listado de empresas a visitar con las empresas con los epígrafes que hemos comentado antes. Comenzamos por visitar a las empresas con estos instrumentos metodológicos que hemos comentado antes, que están ahí arriba, que bueno, no os los voy a explicar mucho porque son los que ya os han estado explicando, que sería el US7, que creo que ha entrado antes bastante en detalle Luis Gomezoña, y el US5, que también ha entrado en detalle, entonces pues no voy a entrar más en detalle, ¿no? Al final, un poco por resumir y por recordar, el US7 sería un instrumento, un documento que analiza un poco las condiciones técnico-materiales, y el US5 sería pues un documento que analiza los aspectos de gestión, pues viene el plan de prevención, la evaluación de riesgos, el plan de emergencia, la formación, bueno, pues un poquito pasar como un chequeo de todo el tema documental de la empresa. Realizaríamos una serie de visitas a las empresas, una primera visita en la que se pasaría el OS5 y el OS7 y seguido a esa primera visita se daría un plazo de ejecución de una serie de medidas que recomendaríamos nosotros, bueno, en función de los riesgos que hayamos visto y un poco de las deficiencias observadas durante la visita, pues se recomendará una serie de medidas preventivas con un listado que se le deja escrito en el OS7 y que la empresa tendrá que llevar a cabo, ¿no? De esas medidas que se recomiendan, no tiene por qué ser esas exactamente, o sea, nosotros al final identificamos una serie de riesgos y proponemos unas medidas, pero no son las únicas medidas que el empresario por las que puede optar, ¿no? El empresario podría optar a otras medidas que llevasen al mismo fin, ¿no? A resolver un poquito las deficiencias. Tras esa primera visita, en el mismo, normalmente se suele dejar escrito un periodo de tiempo mínimo que se le da a la empresa pues para resolver ese tipo de deficiencias. Normalmente siempre se da mínimamente 6 meses. Por lo tanto, la campaña se alarga un poquito, ¿no? Porque luego, después de esos 6 meses, incluso algún mes más, se deja, dependiendo un poquito de las empresas, las deficiencias que hayan tenido, ¿no? Si eran menores, eran mayores. Pasado ese tiempo, se hace una segunda visita y bueno, pues se vuelve a rellenar el OS7, otro documento nuevo, pero bueno, basado en el anterior, y se revisa también el OS5 anterior que se ha dejado. Bueno, pues con todo esto, al final, con la primera y la segunda visita y un poquito con las deficiencias y con un poco, pues viendo lo que la empresa ha resuelto o no ha resuelto, se decide si comunicar a Inspección de Trabajo pues el caso en particular o no, ¿no? O darle más tiempo para que, pues bueno, igual le quedan unas pequeñas cosas por resolver, se le da más tiempo y se confía en que se va a resolver, ¿no? Pero igual casos ya mayores de más entidad o que pues normalmente se comunica a Inspección de Trabajo. Bueno, después de todo esto se llega a un diagnóstico, unas conclusiones y se elabora un catálogo de medidas preventivas para este sector, ¿no? Para este tipo de empresas. Ahora me voy a meter ya más en detalle exactamente, bueno, pues para analizar los riesgos que nos hemos encontrado y un poco las medidas que hemos ido proponiendo, ¿no? En función de cada riesgo. Como ya he dicho antes, vamos a tratar, bueno, aquí empiezo por el primer riesgo, número 1, riesgo de atrapamiento. Aunque se analizaron y se hizo observaciones sobre cualquier riesgo que nos encontrásemos, principalmente nos
nos detallamos o nos quedamos más centrados en 4 riesgos, ¿no? que creíamos que eran los más importantes en este tipo de empresa, ¿no? los que más entidad tenían. El primer riesgo es el riesgo de atrapamiento, de corte, cizallamiento, aplastamiento, y dentro de las primeras máquinas más típicas en este tipo de empresas pues son los elevadores de vehículos. En estos elevadores de vehículos, evidentemente, pues sí que se dan ese tipo de riesgo, de atrapamiento, de cizallamiento. Como podéis observar, este tipo de elevador, por ejemplo, que es el de tijera, tenemos tijera simple, doble tijera, son hidráulicos normalmente, pues aquí sí que es muy posible la posibilidad de cizallamiento, de corte, de aplastamiento. Entonces, bueno, aquí hoy en día existen, sobre todo las máquinas modernas ya incorporan una serie de seguridades pues para evitar este tipo de riesgo, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, podemos ver aquí en estos que son empotrados, normalmente no se empotran completamente entre la plataforma que baja y la amplitud del suelo, pues hay un hueco que evita que se cizalle. Las tijeras también están fabricadas también con el mismo motivo para evitar el cizallamiento. Hay distancia entre las dos partes de la tijera y evita también el cizallamiento. Luego otra para evitar pues, el aplastamiento, en general cualquier riesgo. Los mandos de la máquina siempre están a una distancia suficiente para que no atrape al operario. Podría atrapar a un operario segundo, pero bueno, para eso existen retardos en la bajada, avisos acústicos, señalizaciones laterales, bloqueos a la hora en la bajada. Bueno, todo esto, las máquinas modernas, como estoy diciendo, incorporan todo este tipo de seguridades, pero por eso siempre hay que estar más precavidos, o bueno, no más precavidos, sino lo que hay que hacer es que con maquinaria antigua, maquinaria anterior al 95, lo que se tiene que hacer es adecuar al Real Decreto 1215, evidentemente para incorporar toda esta serie de seguridades que esas máquinas antiguas, seguramente muchas de ellas, pues no tienen, ¿no? Pasaríamos a otro tipo de elevadores. Bueno, pues como estáis viendo es muy práctico, o sea, me voy a ir por todo el tipo, por las diferentes máquinas más típicas de este tipo de empresas, de talleres de reparación de vehículos, y veremos uno por uno un poquito los riesgos y un poco las medidas, lo que os he dicho antes, ¿no? Hay otro tipo de elevadores de vehículos que en vez de ser como los de antes de tijera, pues son de columnas, que se le llaman, ¿no? Existen de una columna, de 2 columnas, de 4 columnas. Aquí el coche se eleva agarrándolo normalmente por los bajos, los de una columna y 2 columnas. Entonces ya este tipo de elevadores ya no tienen la posibilidad de cizallamiento, ¿no? A la hora de bajar. Bueno, sí, porque siempre queda elevado, ¿no? El coche, la parte de abajo del elevador queda pues a la altura de los bajos del coche, no acaba por pisar, no puede pisar al trabajador. Pero bueno, en este caso las seguridades pasan porque los brazos estos de aquí pues no giren, ¿no? Cuando el coche esté elevado. Entonces tienen una serie de bloqueos que evitan que gire y que se pueda caer el coche. Luego estas gomas que se ven aquí también, las gomas redonditas, bueno, pues también son ajustables para que ajuste por los bajos del coche y evite también que el coche pueda caer. Luego en las columnas también tiene una serie de bloqueos en diferentes posiciones que evita que para un fallo hidráulico o un fallo eléctrico pues pueda caer toda la base, ¿no? del elevador. Luego nos encontramos con otro, dentro de este riesgo, seguimos con el riesgo de atrapamiento, corte y cizallamiento, nos encontramos otro tipo de máquinas que son las desmontadoras de ruedas y las equilibradoras, pues que, bueno, pues aquí principalmente son máquinas que no funcionan a una velocidad no demasiado rápida, entonces no tienen demasiada peligrosidad, pero aún así sí que se protegen normalmente la zona de giro en la equilibradora de ruedas, que es esta que está aquí. La equilibradora tiene esta protección, esta carcasa que se baja cuando está en el giro de la rueda. Entonces cuando la carcasa se eleva automáticamente para, tiene una seguridad que para el giro. Esta es otra, las desmontadoras de ruedas. En principio también el giro es bastante lento, pero aún así la seguridad que tiene es no sé si se ve muy bien, es una diferenciación aquí en los pedales
giro pues en un sentido o en otro, bueno, pues para evitar confusiones. Pero bueno, como veis, son máquinas bastante abiertas y sin ninguna protección lateral, porque al fin y al cabo pues el riesgo tampoco no es mayor, no son riesgos mayores por la velocidad baja que hemos comentado antes. Luego tenemos otra serie de máquinas que serían los compresores. Normalmente, pues bueno, todo compresor incorpora un calderín. Aquí los riesgos principales pues son el atrapamiento en las correas de los motores. Como se puede ver aquí, este motor está protegido por una rejilla, pero nos hemos encontrado con muchísimos compresores con las correas al aire. Sí que es verdad que los compresores normalmente están fuera de la zona de trabajo de los trabajadores, porque suelen estar pues en almacenes, en zonas apartadas, pero bueno, siempre hay una persona que tiene que ir por ahí, la persona de mantenimiento, quien sea, y podría darse el riesgo, ¿no? Bueno, se da el riesgo. Entonces, bueno, lo que se tiene que hacer es las correas de distribución que estén siempre protegidas, y luego los calderines, pues que cumplan con el reglamento de equipos a presión, el 2060 del 2008, con sus revisiones periódicas y todo, porque bueno, el riesgo mayor que tiene un compresor es la explosión. Muchas veces el calderín lo ves externamente, parece que está perfectamente, pero las paredes interiores pues pueden estar, pues pueden haber perdido material, puede estar, bueno, pues más finas, pueden estar deterioradas y no darnos cuenta y poder darse una explosión, ¿no? Por eso es importante las revisiones que exige el reglamento de equipos a presión. Luego nos encontramos con otras máquinas o equipos de trabajo que son secundarias, son más de mantenimiento, pero que en todos los talleres, en todos nos hemos encontrado. O sea que al final es otra máquina más de estos talleres. Se utilizan quizás en menor medida, pero por eso también es un peligro añadido, porque como normalmente son cosas secundarias, son equipos que se utilizan muy poquito, no se utilizan a diario y normalmente están un poquito dejados. Entonces el taladro, el mayor riesgo que tiene pues es el de quedarte enganchado, ¿no? en el giro en la zona de trabajo. El esmeril tendría el mismo problema, porque muchos de los esmeriles que nos hemos encontrado pues les faltan las tapas laterales y tienen la posibilidad de engancharte. El esmeril además en la zona de apoyo de las piezas muchísimas veces se gasta lo que es la piedra y la gente no mueve lo que es el apoyo de pieza y queda ahí una holgura que pues con mayor posibilidad para que se pueda enganchar el dedo y bueno. Entonces, las medidas que hemos comentado o que hemos dejado recomendado normalmente es proteger, bueno, primero que estén adecuados, evidentemente al 12-15, porque es verdad, esta es una de las máquinas o de los equipos que nos encontramos muy viejas, son todas muy antiguas, entonces aquí sí que decimos, pues eso, o bien adecuar al 12-15 o bien comprar la nueva, ¿no? Como son máquinas relativamente baratas, muchas de las empresas han optado por tirar lo viejo y comprarse uno nuevo y acababan antes, ¿no? Aquí, pues proteger, las medidas recomendadas son proteger el punto de trabajo. Y en el caso del esmeril, pues poner las protecciones antiproyecciones y tener todo protegido, ¿no? Los apoyos de pieza, mantenerlos a un mínimo de 2 milímetros y bueno, poco más con esta máquina. Otra de las cosas que nos encontramos, otro de los equipos que nos encontramos con riesgo de atrapamiento, aplastamiento en este caso, ¿no? Son los montacargas. Los montacargas, no sé por qué, pero muchísimos de ellos están sin adecuar, muchísimos de ellos vienen sin marcado CE y además nos ha sorprendido que algunos de ellos, incluso con marcado CE, pues no cumplían lo que exige la ley, ¿no? Pues en este caso, una de las cosas que nos hemos encontrado es muchos montacargas pues sin puertas en alguno de los embarques, sin puerta. Igual tenía una puerta abajo pero no tenía puerta arriba, muchos sin protecciones laterales, botoneras muchas veces accesibles desde dentro. Porque el tema de la botonera, ¿por qué no se deja que sea accesible desde dentro? Pues primero, pues principalmente para que no entren personas, ¿no? Para que no haya una persona que entre y que lo utilice como un ascensor. Entonces, las medidas principales que hemos recomendado en este tipo de equipos es pues una botonera no accesible, evidentemente, poner un cartel de prohibido personas, puertas con enclavamiento y bloqueo en todas las plantas,
laterales totalmente protegidas de arriba abajo, evitando pues cizallamiento de miembros, ¿no? Evitando la posibilidad de que se puedan entrar los miembros y que se puedan cizallar. Y bueno, pues si pasamos al segundo tipo de riesgo que hemos estado considerando, que sería el riesgo de caída de objetos en manipulación y por desplome, pues nos encontramos pues con las plataformas y sobrepisos, que en muchos de estos talleres pues los han hecho así de manera artesanal, sin ningún tipo de... Y bueno, y nos hemos encontrado con cosas pues como las que tenemos ahí en la foto, ¿no? Pues sin vallas, en donde se almacena material, no se tiene en cuenta muchas veces la carga máxima soportada por estas plataformas. Bueno, nos encontramos sin valla totalmente, y entonces las medidas que nosotros comentamos pues es pues nada, pues poner vallas adecuadas, con pasamanos, la protección intermedia, el rodapié, etcétera. El conocer siempre la carga máxima soportada por la plataforma. Eso es básico, vamos, porque si no, pues claro, la gente empieza a almacenar y no acaba nunca. Luego nos encontramos con otros equipos que, bueno, pues son muy sencillos, pero al final son importantes, como pueden ser el gato y los apoyos, ¿no? Los apoyos se utilizan mucho, suelen ser complementarios, porque normalmente lo que se hace es elevar el coche con el gato y asegurar el coche con los apoyos, ¿no? Como se puede ver aquí en la foto. Se eleva con el gato y luego se utilizan los apoyos para evitar que el coche caiga. El gato parece que no es una máquina, pero está englobada en la directiva de máquinas. En el artículo 2 exactamente define una de las definiciones de máquina e incluiría al gato como máquina, y por tanto debería de tener marcado C. Si queréis os comento un poquito cómo define, en qué definición se englobaría el gato. En el artículo 2 de la directiva dice que sería máquina también un conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados con objeto de elevar cargas y cuya única fuente de energía sea la fuerza humana empleada directamente. En este caso, pues creemos que el gato claramente sería una máquina, ¿no? Por lo tanto, fijarse siempre que los gatos tienen que tener marcado C. Dentro de este segundo riesgo que estamos comentando, bueno, pues esto ya más o menos lo hemos comentado. Los elevadores también tendría el riesgo de caída de objetos. Para ellos muchos de los elevadores ya incorporan pues una serie de seguridades, pues los de tijera, como este de aquí, pues incluyen dos sistemas hidráulicos independientes y cruzados que evitarían una caída en el caso de un fallo de presión, ¿no? De un fallo del hidráulico. Tendrían también los de tijera, también algunos incorporarían los sistemas de sierra, que es un sistema mecánico también que evitaría la caída del elevador. Los de columnas tendrían un sistema de seguridad con trinquete y, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Los bloqueos de patas que se ven aquí. Hay diferentes formas de bloquear las patas, pero bueno, sería también la seguridad. Eso ya lo hemos comentado antes también. Dentro de los riesgos de caídas, también pues casi todos los talleres tienen puertas de entrada. Es una cosa que a veces no nos fijamos, no vemos el riesgo porque es una puerta, no le damos más importancia, pero las puertas, pues bueno, ha habido ya más de un accidente con el tema de las puertas. Normalmente las puertas pues suelen estar con uno o dos contrapesos, suelen ir con unos cables que normalmente no se ven, y entonces no se sabe cuándo están en malas condiciones, y nos sorprende un día que de repente cae la puerta y nos damos cuenta que el cable estaba, pues eso, totalmente deteriorado, ¿no? Entonces lo que hemos recomendado aquí es que pues se empiece a optar por sistemas de seguridad de bloqueo en los rodamientos. Existen unas cosas, bueno, ya existen en el mercado rodamientos para las puertas que con bloqueo, en el caso de caída intempestiva, ¿no? por rotura de cable, y que si no, pues se opte por un mantenimiento preventivo, una revisión preventiva de los cables, que periódicamente pues se revisen y se vea el estado en el que están. Dentro de los riesgos de caída de objetos, pues también, pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Nos encontramos con muchas estanterías, muchas de ellas deterioradas, y que también pues deberían de vigilarse, de mantener en buen estado y de controlar un poquito los pesos que se colocan en las estanterías. Bueno, sí que es verdad que en muchos talleres eso es básico, ¿no? Y cuando vas allí dicen, no, pero nosotros tenemos cuidado, en la parte baja ponemos lo pesado, arriba ya se ponen cosas más ligeras, y bueno, supongo yo que al final sí que se hace, vamos, sí que se hace, pero bueno, sí que es verdad que nos encontramos con estanterías que se van dejando y están muy deterioradas.
Otra de las cosas de riesgo de caída de objetos, manipulación y tal, pues las botellas de gases, ¿no? Muchas veces nos encontramos, se utilizan mucho en los talleres y nos las encontramos pues totalmente aisladas por ahí en medio del taller, de pies, y dices, joder, no las... bueno, las medidas que nosotros recomendamos es tenerlas siempre pues amarradas o sobre bases estables, ¿no? Que las estabilicen para evitar que caiga sobre cualquier persona. Luego, el tercer riesgo que hemos comentado que íbamos a analizar también son los riesgos higiénicos por presencia de vapores orgánicos o por humos de soldadura. En estos talleres, en todos, o en los que incorporaban la pintura, porque los talleres, había talleres de mecánicos, otros incorporaban pintura, lijado, en los que tenían pintura, pues tenían las cabinas de pintura y los bosses de pintura. Las cabinas normalmente hemos encontrado que estaban en bastante buen estado. Tenían las aspiraciones y demás de vapores, estaba bastante bien, y un poquito la razón obvia es porque, más que por seguridad, era por calidad. Pero bueno, si gracias a la calidad conseguimos seguridad, y digo lo de la calidad es porque una cabina de pintura con polvo, una cabina de pintura sucia, al final consigue una mala calidad de pintura en los coches. Entonces, en las cabinas de pintura se cuidaba mucho la limpieza y con ello pues se cuidaban bastante los filtros y bueno, gracias a conseguir una calidad en el pintado, conseguíamos una calidad en la seguridad, ¿no?, de los trabajadores. Eso sí, muchas veces nos encontrábamos a trabajadores sin mascarilla de vapores. Ahí es donde, las medidas cuando nos encontrábamos con cabinas de pintura, teníamos que seguir un poquito proponiendo medidas, y eran pues más medidas de protección de equipos individuales, ¿no? Pues bien mascarillas, trajes. Vale, nos encontrábamos también faltas de evaluaciones higiénicas y de vapores orgánicos, y eso, aunque seguramente las condiciones estaban bien, no se hacían evaluaciones, no sabíamos exactamente qué es lo que teníamos entre manos. Los bosses de pintura, donde se preparaba la pintura, esto ya no estaba tan cuidado, porque aquí ya no era tan importante la calidad de la pintura, ¿no? Y entonces pues aquí sí que nos encontrábamos pues a la hora de limpiar las espátulas, los pinceles, las pistolas y demás, pues con recipientes abiertos, evaporando todos los gases, y aquí sí que hemos tenido que decir varias medidas, ¿no? Comentábamos medidas pues como lo que vemos aquí, ¿no? Máquinas de limpieza con cierres, con aspiración. Teníamos que ir por cosas como estas, ¿no? Y lo que nos encontrábamos es cosas totalmente abiertas, un bote de plástico, un bote de metálico en el que metían los pinceles, y ahí se quedaba días y días o horas y horas y evaporando todos los gases. Entonces, las medidas que hemos propuesto eran un poquito en esta línea, ¿no? En comprar máquinas de este estilo. La soldadura, cada vez es menos su actividad, porque cada vez los metales de los coches se han ido sustituyendo por los plásticos, pero aún así incorporábamos unos consejos, ¿no? Pues para vapores, pues bien aspiraciones, el uso de mascarillas y demás. Voy acelerando porque me está aquí Luis diciendo que acelere. Y luego ya por último, otros riesgos higiénicos que nos encontrábamos, pues ya humos de escape, limpiezas de piezas mecánicas, lijado. Pues aquí veis un poquito muchos talleres así un poquito ya bien hechos, pues ya de marcas importantes de coches y demás, pues incorporaban todo lo que es aspiración de humos totalmente, este tipo de aspiraciones que van directamente al tubo de escape, y pues la verdad que está bastante bien. En empresas grandes, decimos, en las empresas pequeñitas todavía el tubo de escape pues tira al taller y tienen una ventana que airean y de esa manera. Entonces, evidentemente las medidas que propusimos pues fue un poquito en esa línea, ¿no? De incorporar pues este tipo de aspiraciones. Otro riesgo que teníamos de caída de personas a distinto nivel, pues los fosos. Todavía nos encontramos con muchos fosos. Pues hay soluciones técnicas en el mercado que proponíamos, ¿no? Cada vez es menos, evidentemente los fosos cada vez van a menos, se dan igual en talleres de vehículos grandes, de camiones y demás. Ya en talleres de vehículos normales normalmente ya no te encuentras con fosos, pero
tuvimos que recomendar alguna medida en este estilo, ¿no? En esta línea. Puntos elevados, bueno, pues a la hora los talleres suelen tener los techos elevados, tienen las luminarias, bueno, pues propusimos cosas pues como, bueno, pues medios hechos para elevación de personas, ¿no? Y evitar pues subir con la carretilla o con escaleras altas o cosas de esas que también se suelen dar en muchas empresas. Bueno, luego aquí también tenemos en las plataformas o sobrepisos, en las zonas de acopio de material se daba mucho barandillas, que tienen barandillas, y luego en la zona de acopio de material pues una barandilla abierta con el riesgo de caída. Y entonces, bueno, pues también hay soluciones técnicas en el mercado, como la que se ve aquí en esta zona de la izquierda, y bueno, pues fuimos un poquito con estas proposiciones a la gente, ¿no? De poder proteger incluso la zona de acopio, ¿no? Y no dejarla abierta con el riesgo que supone. Y bueno, ya por concluir, pues aquí os presento un poquito una tabla de las conclusiones. Se visitaron, os voy a decir en Vizcaya, porque los datos al final no pudimos hacer un cómputo, y aunque se hizo en los 3 territorios, no hicimos un poquito, la recogida de datos no se hizo igual en los 3 territorios, entonces, bueno, pues para tenerlo, esto yo creo que se podrá extrapolar seguramente a los 3 territorios, pero os voy a contar un poquito los datos de Vizcaya. Las empresas visitadas en Vizcaya por 2 técnicos solamente fueron 129. Se recomendaron en un total de 1.334 medidas. De esas 1.334, únicamente la empresa habían identificado me refiero a dejar recogido en la evaluación de riesgo, únicamente 356, que es un 27% de las medidas que nosotros en una visita de como mucho 2-3 horas vimos un total de 1.334 y la empresa, que supuestamente la gran mayoría de estas empresas tienen, un 90% de las empresas tienen un servicio de prevención ajeno, pues supuestamente esos servicios de prevención ajeno solo habían identificado un 27% de las medidas que nosotros habíamos visto en una visita de 3 horas, ¿no? Como mucho. De esas 356 medidas que tenían registrada la empresa porque el servicio de prevención las habían identificado, solamente un 99 de esas 356 habían sido planificadas por la empresa. La planificación ya es una labor de la empresa. Y planificación pedíamos un mínimo de responsable, fecha, costo, ¿no? Que realmente hubiese un seguimiento de esas. Pues de esas 356 solo 99 estaban realmente planificadas. Por lo tanto, solamente un 28 de las que el servicio de prevención les deja, solamente un 28 la empresa pues lleva a cabo, ¿no? O se preocupa de ellas. Lo que supone con todo esto que de las 1.334 únicamente 99 estaban planificadas, o sea, solo un 7% de las cosas que nosotros vimos, solamente un 7% estaba realmente considerado por la empresa. Y hay que tener en cuenta que además, curiosamente, la antigüedad de las planificaciones de estas empresas, la mayoría de las planificaciones eran planificaciones modernas, porque un 44% de las empresas habían revisado la planificación en ese año. Entonces, es muy curioso que siendo unas planificaciones realmente actuales, pues no tendrían recogidos esos riesgos, ¿no? Por tanto, bueno, luego en la segunda visita que hicimos volvimos a revisar un poquito las medidas que habíamos recogido a la empresa, y de esas 1.334 ya 850 habían sido pues solucionadas, ¿no? De las cosas que habíamos visto, las empresas habían llegado a solucionar un 850. Entonces, bueno, estamos bastante contentos de que por lo menos un 64% de acciones, bueno, se habían llevado a cabo, ¿no? Que bueno, pues creemos que ha sido una labor importante, ¿no? Porque hemos conseguido que por lo menos un 64% de acciones pues se hayan llevado a cabo. Esperamos que después de nuestra segunda visita algunas empresas todavía llevasen a cabo alguna más, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya la cifra subiría. Y bueno, ya como conclusión, lo que sí que nos gustaría comentar es que bueno, pues que los servicios de prevención ajeno, pues no sé, creemos que todavía tienen mucha labor que hacer porque al final solamente habían detectado un 27% de unas medidas que nosotros en 3 horas detectamos, y bueno, la empresa evidentemente también se tiene que poner las pilas y planificar lo que los servicios de prevención les dejen para hacer, ¿no? Muy pocas empresas volvieron a evaluar después de nuestra visita,
curiosamente. Y bueno, lo que os he dicho, gran labor por hacer por los servicios de prevención, porque el 90% de esas empresas tenían concertado un servicio de prevención ajeno. Muy pocas tenían servicio de prevención propio o otras modalidades, ¿no? Y bueno, nos hemos dado cuenta que aún actuando Osalan, las empresas también cumplen con lo justo, tampoco. Y bueno, otra conclusión es que hay una gran homogeneidad en las deficiencias que hemos detectado en este tipo de empresas, por lo tanto sí que nos sirve para generar un catálogo interesante de riesgos, medidas preventivas para el sector. En principio este catálogo es un catálogo interno para los técnicos de Osalan, para en un futuro, si nos encontramos con este tipo de empresas, pues poder tener un catálogo interesante en el que echar mano de ellos. Y bueno, y sin más, muchas gracias por su atención. Eskerrik asko.